Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, estamos hoy celebrando ya el 16º domingo de este tiempo durante el año, y en este avanzar domingo a domingo en el año litúrgico, ¿no?, vamos penetrando, como les digo siempre, y profundizando nuestro encuentro con Jesús, es decir, nuestro ser discípulos. Señor, yo sigo tus pasos. Señor, yo necesito aprender de vos. Yo solo no sé nada y no puedo solo, por eso estoy con vos. Y nos ponemos a los pies de Jesús y abrimos nuestro corazón y dejamos que la palabra de Dios resuene en nuestra vida y nos vaya hablando. La palabra de Dios, en lo general, tiene un tema central, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema del pastor. Dios es nuestro pastor. Pero también, como es palabra de Dios y es palabra poderosa, ¿no?, es una palabra que nos va hablando a cada uno en particular. Es una palabra que va dando luz a nuestra vida e iluminando nuestras oscuridades y nuestros pasos personales en el camino de la vida. Entonces, cada uno de nosotros estemos abiertos, porque el Señor te está hablando. Tiene una respuesta para darte. Quién sabe, durante esta semana estuviste pasando momentos difíciles, situaciones encontradas, y buscaste respuestas o luz para determinadas cosas, esos sentimientos, estas ingratitudes, estas dificultades. Una semana pesada tal vez viviste, ¿no? Cuesta arriba se te hizo el camino. Bueno, y hoy el Señor tal vez te está dando una respuesta a todo esto, una caricia, una contención, un decirte: estoy con vos, acá estoy. Por eso la palabra de Dios siempre hay que recibirla como tal, a nivel general, en su tema que nos involucra a todos, y a nivel personal, escuchando así, ¿no?, porque es muy sutil. Y quién sabe, en una sola palabra o en un versículo podés sentir en tu corazón una sensación, como diciendo: ay, me está hablando a mí. ¿Cuántas veces decimos, no sé, me habló a mí? Y sí, te habló a vos. Él te habló a vos. El Señor te habló a vos. Así que nuestro corazón esté abierto a esto tan hermoso que es saber que Dios te habla. Dios te habla. Como les decía, hoy estamos escuchando un poco el tema central que va por el lado del pastoreo. Jesús, Dios pastor. La primera lectura ya del profeta Jeremías del Antiguo Testamento muestra justamente una situación donde los responsables de las comunidades de aquella época, en lugar de guiar, acompañar, usurpaban de la vida comunitaria. ¿Y eso nos llevaba a qué? Los llevaba justamente a sentirse desamparados, un pueblo desamparado por sus autoridades religiosas y civiles también. Entonces ahí es donde interviene Jeremías en nombre de Dios. Por eso escuchamos en la primera lectura varias veces la expresión oráculo del Señor. 3-4 veces aparece esa expresión, que lo que significa que el Señor está hablando. El profeta simplemente es un portavoz de Dios. Y esto que dice con contundencia es palabra de Dios, oráculo del Señor. Bien. ¿Y qué es lo que expresa el Señor a estos malos pastores
que deberían guiar al pueblo por el camino de la verdad, de la paz, de la justicia, etc. Que el mismo Dios se va a encargar de ellos, porque si Dios les puso en sus manos un servicio y no lo están cumpliendo, pues bien, Dios en su momento los hará a un lado, porque no sirven para su plan, porque piensan en sí mismos y siguen sus propios proyectos egoístas, inclusive hasta abusando y usurpando del pueblo, del rebaño. El mismo Dios se encargará de ellos. Y promete, como buen profeta, que en un futuro llegará un pastor que enviado por el mismo Dios será quien guíe, acompañe y se haga cargo de su rebaño. Y entonces la respuesta que nos propone la liturgia de la palabra en este día es este hermoso Salmo 22, que muchas veces hemos escuchado y cantado, ¿no? Y que también es un salmo muy reconfortante, el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿no? Uno medita ese salmo y lo aplica a su propia vida y realmente cuánta paz nos da. ¿Cómo nos reconforta el alma? Señor, vos estás conmigo, vos sos mi pastor. Y si vos sos mi pastor porque yo confío en vos y me dejo llevar y guiar por vos, no voy a estar nunca desamparado, no voy a estar nunca caminando a oscuras. Y aunque a veces me toque caminar por senderos difíciles, no temo ningún mal, Señor, porque vos estás conmigo, tu presencia, tu autoridad. Mi vara y mi bastón, dice el bastón de mando del Señor, la autoridad de Dios, me infunden confianza, porque la autoridad de Dios no es una autoridad despótica, no es una autoridad agresiva, es una autoridad misericordiosa que nos trae seguridad, que nos trae dulzura. Es una autoridad que se convierte en servicio y Jesucristo lo expresó en la mayor dimensión. Él vino a servir y no a ser servido. Él es nuestro pastor, es quien prepara una mesa ante nuestros enemigos, ¿no? Es decir, quien nos garantiza el triunfo. El mal siempre existe y se nos presenta de distinta manera en la vida, pero el Señor está de nuestro lado y si Dios está con nosotros, nadie estará contra nosotros. Por eso tu bondad, tu gracia, Señor, me acompañan a lo largo de mi vida y un día, definitivamente, habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, en esta carta a los Efesios, nos habla de que somos un pueblo llamados a estar en paz. Vieron que a veces cuando uno está en conflicto con alguien, ¿no? Se solía decir, bueno, hagamos las paces, ¿no? Sentémonos a conversar. Busquemos los puntos que nos unen y no lo que nos dividen. Tratemos de estar en paz, de reconciliarnos. Es el Señor, dice Pablo, quien vino a reconciliar. Su sangre derramada en la cruz es signo de reconciliación. Para los judíos, por supuesto que todo esto tiene un contexto histórico, para los judíos, los que no eran de raza judía, los que no eran parte de ese pueblo elegido, a los que se denominaba como paganos, venidos de otras tierras y de otras costumbres, e inclusive de otras creencias y otras formas de alabar a Dios, porque inclusive hasta eran politeístas. Entonces para el judío los paganos eran malditos y no podían tener, ¿no?, relación con el pueblo elegido porque los hacían impuros. Eran pueblos impuros, pueblos no elegidos por Dios, por eso eran pueblos lejanos, maldecidos, los que estaban afuera. Sin embargo, Pablo, tomando conciencia de que Dios vino para todos y no para una élite o para un pueblo determinado, sino que partió sí de un pueblo determinado, pero desde ahí saltó a un nivel universal, donde Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, a conocer la verdad es el amor, el reino de Dios, el amor del Padre que nos quiere familia, unidos. Él nos elige, Él nos adopta y ya nadie queda afuera. Queda fuera el que quiere quedar afuera, por decisión propia. Pero si no, todos estamos llamados a formar parte de ese único pueblo que es familia. Entonces Pablo lo dice, ¿no? Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos, judíos y gentiles, judíos y paganos, ¿no? En un solo pueblo, por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo nos reconcilia. Y nos invita a tomar conciencia de eso para que hagamos las paces. Es decir, nadie está fuera. Por eso, desde que Cristo dio la vida por nosotros, y todos formamos parte de la familia de Dios, todo hombre es mi hermano. A todo hombre yo lo tengo que mirar, por supuesto, desde la fe,
no desde un condicionamiento humano, porque el condicionamiento humano condiciona. Y condiciona la mirada, condiciona la relación, siempre estamos a la defensiva, lamentablemente, y en vez de considerar que todo hombre es mi hermano, más bien considero que todo hombre puede ser un potencial enemigo, peligroso para mi vida. Y lo vemos inclusive en esta situación de inseguridad. Uno sale a la calle, va caminando, ve venir dos personas extrañas y enseguida dice, pucha, esto me la dan. Y no, después pasaron de largo y no pasó nada, pero hoy día vivimos en esa inestabilidad. Pasa una moto y uno mira para los cuatro costados. Entonces estamos en una situación de inseguridad, de inestabilidad emocional, porque la situación nos lleva a eso. La realidad humana, social, nos lleva a eso. Inclusive si hablamos, ni hablar de la pandemia, del contagio, la distancia, el cuidado, todo es así. Hasta nos coarta la participación. Muchos tienen miedo de participar, muchos tienen miedo de involucrarse nuevamente, de reincorporarse a la vida comunitaria, porque hay que cuidarse. Entonces, ven, lo humano es inestable. La parte, digamos, que depende de nosotros no nos garantiza nada, y menos en la situación que nos toca vivir. En cambio, Dios nos llama a otra cosa, a verlo desde la fe, dejarlo a Él. Y entonces así, en esa perspectiva de fe, por la gracia que hemos recibido, poder dar ese paso, inclusive trascendente, que va más allá de los prejuicios. Y entonces ahí sí puedo considerar lo que el Señor me dice, todo hombre es mi hermano, todo hombre es mi hermano, más allá de lo que Él pueda ser o hacer, ¿no? Lo veo con ojos de fe. Y eso es una verdad que cuesta, porque enseguida aparece la mente, ¿no? Jugar, uno le mete cabeza y cuando le metemos mente, y sí, pero es mi hermano este, y sí, es tu hermano ese. Y después llegamos al Evangelio. En el Evangelio seguimos un poco con la correlativa al domingo pasado. ¿Se acuerdan? Jesús manda a los discípulos a evangelizar. Jesús envía a sus apóstoles a tener esa experiencia primera, misionera, y le dice, mire, vayan en mi nombre, vayan a experimentar lo que después tendrá que ser su propia vida. Después que me vaya yo y sean ungidos por el Espíritu, esto que van a hacer ahora va a ser su estilo de vida permanente, misionar, anunciar. Serán ustedes. Ahora vayan a tener una experiencia. Yo les doy autoridad. Van en mi nombre. Y tendrán autoridad ante los espíritus impuros, ante el mal, y lo vencerán, porque no son ustedes, es la gracia del Padre que está en ustedes. Vayan y sanen, den salud a la gente, vayan y anuncien. Y no se preocupen si se encuentran con gente que no los recibe, que no los acepta, que los expulsa inclusive. A mí me hicieron lo mismo, no tengan miedo, vayan. Y vayan sencillamente, no se carguen de cosas, porque lo que van a anunciar ustedes no es algo material o terrenal, es algo sagrado, sobrenatural, que no necesita una contención material. Por eso le dice, lleven una sola túnica, un solo par de sandalias, lleven un solo bastón, no se sobrecarguen de nada, no necesitan ni dinero, porque el Padre los va a abastecer. Y así van. Y cuando regresan llegan con tanta emoción y alegría porque les fue tan bien que, claro, se juntan, venían de dos en dos de distintas partes con Jesús y cuentan y charlan y comparten, van dando testimonio de lo que el Señor hizo a través de ellos con mucha emoción. Y Jesús los escucha con alegría, me imagino, ¿no? Obviamente uno se pone a imaginar el contexto, lo que habrá sido. Pero terminado el diálogo y el compartir, ¿qué les dice Jesús? Bueno, muchachos, ahora vamos a un lugar tranquilo. Tenemos que descansar, a un lugar solitario, dice, ¿no? Allí vamos a estar juntos, porque dice que había tanta gente que no los dejaba ni comer. Acá hay dos cosas que me interesaría detenerme. Primero, la misión, que después, fíjense ustedes, se remata más abajo, porque dicen que cuando Jesús va al otro lado, la gente se enteró y llegó y se encontró, en vez de un lugar tranquilo y desolado para descansar, se encontró con una multitud que lo esperaba, y ahí Jesús
un poco rematando la primera lectura, se compadece de esa multitud porque los ve como ovejas sin pastor y comienza a enseñarles. Y después terminará, lo vamos a escuchar más adelante, con que a esa misma multitud a la cual le enseñó largo rato, les va a dar de comer con la famosa multiplicación de los panes, ¿no? O sea, un Dios providente en la figura de Jesús se manifiesta este cumplimiento de lo que ya el profeta Jeremías dijo en la primera lectura. El mismo Dios se presentará como pastor y Él mismo nos va a cuidar, a guiar, a abastecer, ¿no? En todo sentido. Él se va a ocupar personalmente de nosotros. Bueno, pero acá quería quedarme con la misión por un lado, como vocación nuestra, porque hoy nosotros, los apóstoles, los discípulos, somos cada uno. Por el bautismo estamos configurados, esto lo hemos dicho muchas veces, por el bautismo estamos configurados en Jesucristo, como testigos de la verdad. Y esto es una experiencia de fe que yo tengo en mi corazón, que cada uno tenemos que tener en nuestro corazón, y ahí llevarla adelante, darla a conocer. Y lo segundo, que creo que no es un dato menor, aunque pasa rápido, pero es fundamental, es esto de vamos, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Este llamado, esta invitación de Jesús a estar a solas con Él, es justamente el llamado cotidiano que Dios nos hace a estar nosotros con Él, que es fundamental. Esa experiencia que cada uno tiene que generar por decisión, por elección propia. Todos los días necesito estar en un lugar. El lugar es un lugar que uno arma, un rinconcito de mi casa, lo que sea. Es el lugar sagrado que yo elijo todos los días para estar en silencio, quieto, tranquilo, a solas con Él. Y donde dispongo todo, mi conciencia, mi corazón, todo. Busco que haya silencio, busco alejarme, es como mi mini retiro espiritual de cada día, que puede durar 15, 20 minutos, no sé el tiempo con el que contás, cuanto más mejor obviamente, pero que es necesario, aunque sean unos pocos minutos, para desenchufarte de todo, descansar el alma y disponerte solo ante Dios. No solo para poder pedirle y contarle tus cosas, sino fundamentalmente para estar. Es un tiempo para relajarnos en Dios, que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma esté en Dios. Y dejarlo que Él ahí, en esa disposición personal de silencio, sea Él quien obre en mí. Porque es el tiempo donde uno se empieza a sentir fecundado por el Espíritu. Es el tiempo donde, sin darnos cuenta, le damos como permiso a Dios para que en este estado de contemplación Él obre en mí. Dios siempre está obrando en nosotros, Dios siempre está dispuesto a nosotros, atentos a nosotros, porque Dios es Dios y nos ama. Pero resulta que nuestra vida está tan acelerada, como decíamos hace un rato, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tan a mil que no tenemos tiempo a estar a solas con Él. Nuestra oración a veces es muy fugaz. Sí, nuestra fe está, pero nuestra relación con Él, íntima, es un poco así a la disparada, ¿no? No, estoy generalizando, porque muchos me dirán, capaz que, sí, no, padre, no, yo al contrario, inclusive los que están en casa viéndonos o acompañándonos en la misa desde sus hogares, no, pero yo lo hago, sí, por supuesto, hay mucha gente que ya tiene el hábito, y bendito sea Dios que es así, pero esto es un llamado a todos, y preguntarnos, ¿no? Mi vida, cada jornada de mi vida, yo busco un espacio de silencio, de soledad, ¿no? Vuelvo a lo que les decía el otro día a los chicos de catequesis, ¿no es cierto? Estas cosas de Dios aburren. Estamos acostumbrados más bien a otras cosas, ¿no? Fíjense ustedes que muchas veces decimos, o nos puede pasar, ay, llevo un día ajetreado, qué ganas tengo de estar en casa para estar en paz, porque estoy embarullado. Y sí, llegas a casa, te pones las pantuflas y lo primero que haces es prender la tele, o poner la música, o poner no sé qué. O sea, salimos de un ruido y entramos en otro. O sea que no hay un cambio sustancial. Hay un cambio de lugar, si quieren, pero el ruido sigue.
Y así vivimos. Entonces nuestra cabeza está permanentemente embarullada, está hacia afuera, está en una sintonía terrenal, mundana, y ahí la gran confusión. Y por eso no podemos descansar. Nuestro descanso es un descanso interior, porque cuando se descansa interiormente en Dios, después viene el descanso exterior, que es el del cuerpo, la relajación, que nos cuesta tanto, a todos, a todos. Entonces ahí después estamos tan agobiados y tan sobrepasados de vuelta de revoluciones por 1000 cosas, más en esta época, que tenemos que tal vez recurrir a alguna pastillita medio relajante, ¿no? Porque sí, nos pasa. El Señor nos llama a estar con Él, vengan a mí. En la semana escuchábamos ese hermoso evangelio que es uno de los, a mí en lo personal, uno de los más gratificantes cuando lo escucho una y otra vez. Es ese donde Jesús les dice a los discípulos, vengan a mí los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan a mí y carguen sobre mí el yugo que tienen, que yo les voy a dar otro, que es suave y ligero. Esa invitación de Jesús a estar con Él, a relajarnos en Él, ¿no? Todos tenemos nuestro yugo, todos tenemos nuestro agobio, nuestro cansancio, ¿no? Estamos cargados, el cuerpo lo siente, esas contracturas, ese peso, la espalda, ¿no? Porque no es que cargamos una bolsa de papas, pero cargamos algo que es mucho más pesado a veces que una bolsa de papas, y que es la vida, las situaciones de la vida. Nos sobrepasan. Y el Señor no quiere que estemos solos en esto. El Señor se compadece, Él es mi pastor. Y me llama, vení conmigo, vení a descansar un rato conmigo. Vení, dame esa bolsa, dámela a mí, yo te voy a dar mi caricia, mi amor. Yo estoy interesado por vos. Yo sé de lo que estás pasando. No te miro de lejos, por eso me hice como vos, por eso me hice hombre. Y comprendí como hombre lo que los hombres padecen. Ya no pueden decir que Dios es un Dios lejano. Ya no pueden decir que Dios está más allá. No, Dios está acá. Y te llama a descansar, a vaciarte en Él. Por eso me detengo en este versículo porque considero que es madre, es base a todo lo otro. Jesús se compadeció después de la multitud. Pero si uno sigue leyendo el texto bíblico, el texto del Evangelio, van a ver que después que Jesús estuvo con la gente, que después que Jesús multiplicó los panes y todos comieron, Él mandó a los discípulos a que vayan, pero Él se quedó solo en oración. Es decir, que no puedo ahora, pero después voy a poder. Es decir, una cosa no quita la otra. ¿Se entiende? Tengo que trabajar ahora. Sí, esto se me impone. Esta gente se me impone porque están necesitados de mí, pero no quita que yo después no voy a rezar, que yo después no voy a estar a solas con mi Padre, porque si no, no voy a poder seguir dándome. Nadie da de lo que no tiene. Y el mundo necesita instrumentos de paz, instrumentos de Dios, de misericordia. Ahora, si vos no tenés paz, no estás en Dios, en ese equilibrio del amor, en esa experiencia de la intimidad con Él, muy poco vamos a poder hacer por los otros. Cuando estamos llamados, en definitiva, insisto, por el bautismo a ser discípulos y misioneros, testigos. ¿Y testigos de qué? ¿De qué? Si yo no contemplo, si yo no estoy realmente experimentando la vida de Dios en mí, ¿de qué voy a ser testigo? ¿De una teoría? ¿De una idea? ¿De una novela hermosa, pero nada más? No, soy testigo de una experiencia, y la experiencia se da en la intimidad, en la soledad, en la escucha. Miren, no lo tomen como reto ni como pasada de facturas, pero ayer tuvimos un retiro espiritual que anunciamos aquí en la parroquia y también online. ¿Cuántos seríamos ayer? ¿10? No sé, miro porque algunos, Antonio y demás estuvieron. 10 seríamos. No sé si lo han visto en casa, capaz que lo siguieron online. Pero es decir, cuando se generan espacios
Como la parroquia genera un servicio, un espacio, un servicio para venir a rezar. Como dice Jesús, vengan a estar acá, a solas. Estuvimos desde las 3 de la tarde hasta la misa de las 6 de la tarde. Adoramos a Jesús, alabamos a Jesús. Estuvimos en silencio con Jesús. Un espacio comunitario. ¿Cuántos lo han aprovechado? Está bien, cada uno tiene sus cosas, pero las cosas no damos prioridad a las cosas de Dios. No tenemos tiempo para las cosas de Dios. A la hora de tomar decisiones, quién sabe, en la escala de valores, como prioridades hay otras cosas. Hay otras cosas. Y entonces nos pasa que no estamos interiormente fortalecidos porque estamos hacia afuera y después los golpes son más duros. Cuando vienen los golpes, en lugar de estar bien preparados en el entrenamiento interior, estamos debilitados y el golpe viene duro y después levantarse del mismo cuesta más. El Señor nos llama, ven que la palabra de Dios es así. Por eso, y ya termino, tratemos, los invito y me invito a generar espacios todos los días. Cada uno verá cuándo y cómo, pero se los sugiero, y se los sugiero encarecidamente por el bien de la comunidad, de cada uno, para estar a solas con Dios, en silencio. Y aunque la cabeza esté en otra cosa, porque la cabeza, miren, me van a decir, sí, yo me pongo a rezar, pero resulta que mis pensamientos, mis preocupaciones, eso no te hagas problema. La cabeza no para, porque la cabeza está programada por el mundo. Desde que te levantas hasta que te acostás, la cabeza está full. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que este problema, que aquel otro. Va a mil, la cabeza no para, no es problema de la cabeza. La cabeza es del mundo. Santa Teresa de Jesús decía, la loca de la casa, le decía a la cabeza, las preocupaciones, y era una monja contemplativa. Es decir, no hay problema. Cuando uno se pone en oración, lo importante es el corazón, en la fe. Yo estoy con Dios. Este tiempo es para Dios. Respiro profundo, cierro mis ojos y me entrego. Y la cabeza seguirá. Y quién sabe, en el proceso de oración, en esos minutos, te distrajiste 1000 veces, escuchaste tal ruido, te tocaron el timbre, sonó el teléfono, no sé. Pero yo estoy con Dios. El tema es lo que yo elijo. No que mi cabeza entre en un blanco, porque no es una cuestión de control mental. No es una cuestión de una meditación trascendental. No es eso. Es entrar en un espacio de decisión, de elección. Este tiempo, Señor, es para vos. Basta. Y aquí me quedo. Y el Señor va a obrar. Está obrando, porque le dedico este tiempo a Él. Si me enganché con pensamientos que me distraen, lo único que tengo que hacer a lo sumo es volver a mi decisión de elección. Decido estar en silencio y me desenchufo, así las veces que haga falta. Quién sabe, en 10 minutos de oración contemplativa te enganchaste 20 veces con un pensamiento, una preocupación, una idea. Déjala. No es problema ese, no se asusten por eso, ni se desanimen por eso. Es normal que uno considere, tal vez porque te distrajiste mucho en el tiempo de oración, que tu oración fue en vano. Es muy probable, es una tentación. Nunca la oración es en vano. No te preocupes por tu cabeza. Más bien, entregar al Señor el silencio de tu corazón, ese camino interior, y ahí te quedas. En cuerpo, acá estoy. Alma, acá estoy, Señor, para vos. Vos ya sabes todo. Vos me conocés, me amás, vos sos mi pastor. Vos me creaste y vos estás en mí cada instante de mi vida. ¿Qué te puedo decir que ya no sepas? Yo sé que me amás y me cuidás, me acompañás, me guías. Acá estoy. ¿Yo qué te puedo decir? Sí, a veces necesito contarte algo, a veces necesito desahogarme de algo. Está bien, pero en definitiva vos ya lo sabes todo. Y me amás. Y me amás como soy, no como yo quisiera ser. Por eso hasta te entrego mis culpas, te entrego mis rollos, te entrego mis preocupaciones y mis pecados. Tómalo, Señor. Acá estoy, porque vos me amás como soy. Y esto es lo que yo vengo a buscar. Tu amor, la experiencia de tu amor. Y descanso en tu presencia. Y esa oración así tan sencilla, tan simple como suena, es la principal.
Hay otras formas de rezar también. De hecho, estamos rezando litúrgicamente ahora en la misa. Es una forma importante de rezar, ¿sí? Pero la madre de toda oración, donde descansa nuestra vida en Dios, nuestra raíz profunda, es la contemplación. Antes se creía que era privativa de los monjes, de las monjas, de clausura. No, todo ser humano consagrado por el Espíritu Santo es un contemplativo. Por eso se dijo una vez, y no me olvido nunca, cuando se estaba preparando el inicio del nuevo milenio, un teólogo lo dijo, y creo que fue brillante, dijo: el hombre del próximo milenio tendrá que ser un hombre contemplativo o perecerá en el absurdo. Da mucha tela para cortar eso. O será un hombre contemplativo, una persona que ve más allá, porque está en comunión con Dios y se sabe trascendente en sí mismo, porque aquí estamos de paso, ¿verdad? O si no, perecemos en el absurdo del mundo, como que acá estuviera todo, y vivimos pendiente de esto, buscando del mundo lo que nunca vamos a encontrar, porque no lo tiene el mundo para dárnoslo, solo Dios. Por eso el Señor te llama, nos llama. Está clarito. Vengan, vamos a un lugar tranquilo a estar a solas. Los discípulos con su Señor, con su Maestro. Hoy nos llama a nosotros. Bueno, queridos hermanos, somos misioneros y testigos, pero de una verdad que hay que antes contemplar y dejar que cabe en lo profundo del corazón, que es el amor que Dios nos tiene. Demos gracias a Dios por eso, por la elección que nos ha hecho, porque nos necesita y cuenta con nosotros, porque nos ha llamado por nuestro nombre, porque Él es nuestro pastor y nada nos puede faltar. Confiemos en eso. Recurramos a Dios siempre desde la fe, no desde la razón. Y depositemos entonces finalmente en las manos de la Virgen también este deseo. Madre, ayúdanos, acompañanos, alentanos en este camino de la vida interior, de la vida contemplativa, del silencio y de la escucha. Llévanos, Madre, de la mano, porque nosotros no sabemos y a veces nos da miedo inclusive. Pero vos, qué mejor que nos acompañes y nos enseñes este camino tan profundo y tan sanador. Que así sea. Que así sea.